creía que Dios dejaba elegir entre el bien y el mal. Yo elegí el bien, pero ganó el mal. Muy buenas tardes, amigos oyentes, buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Bienvenidos otro día más a Sesión Continua, un nuevo programa donde lo prometido es deuda. Habíamos hablado la semana pasada de hacer un recopilatorio sobre esa saga que ha marcado huella y época en el cine, la saga El Exorcista. Ya una vez en la primera temporada aquí en Sesión Continua hablamos solamente del Exorcista, que creo que también estaba Iván con nosotros. Sí, que hablamos de dos películas más, ¿no? De la profecía y La semilla del diablo. como la Santísima Trinidad del diablo en el cine, ¿no? Las películas malignas, así por Sí, así sí. decirlo, ¿no? Hoy nos adentramos desde una perspectiva un poco más profunda a analizar el fenómeno de una saga que contiene en sí 5 películas: El Exorcista, El Hereje, El Exorcista 2, Legión Exorcista 3, El Exorcista al comienzo y El Exorcista al comienzo la versión prohibida. Aunque más que la versión prohibida fue la versión desechada, porque fue la versión que la Warner no quiso porque decía que no era comercial, es decir, si no había un poquito más de gore, un poquito más de sangre, como que no. Nunca se apuesta, digamos, por películas profundas y menos en temas religiosos, aunque sí lo hizo William Friedkin con El Exorcista, que se topó con una novela de William Peter Blatty, por cierto, novela interesantísima y que he traído para analizar algunos textos que son realmente que uno se queda alucinando sobre este novelón y basada incluso en un caso real. Vamos a escuchar brevísimamente un fragmento, resumen, reportaje sobre El Exorcista y ya nos adentramos sin más en esta maravillosa saga. Tengan cuidado porque detrás de esta puerta se esconde la película más terrorífica de la historia. Le digo que eso que está ahí arriba no es mi hija. El estreno del Exorcista en 1973 consiguió algo insólito: que los espectadores acudieran en masa a los cines para ver una película de terror, género hasta entonces considerado marginal y en manos de la serie B. Tengo miedo. Su impacto fue tremendo. Las crónicas de la época hablaban de mareos, desmayos y abandonos de la sala por parte de espectadores demasiado sensibles. Una ola de psicosis colectiva recorrió el planeta. De todas partes llegaban noticias de gente que se creía poseída por el diablo y varias personas acabaron ingresadas en centros psiquiátricos. Es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispara. Los rumores aseguraban que una maldición diabólica planeaba sobre el film. 9 personas vinculadas con el rodaje fallecieron durante el mismo. El más conocido, el actor Ian McGowan, que murió de una simple gripe pocos días después de terminar sus escenas. Supongo que ya lo sabes. ¿Saber qué? Veo que no. Barak ha muerto. Accidentes de todo tipo, decorados que se incendiaban, rollos de película velados misteriosamente. En esta escena, la actriz Ellen Burstyn sufrió una lesión de espalda que aún hoy en día padece. Pero más allá de su leyenda, El Exorcista cambió por completo los códigos del cine de terror. Si una persona está poseída por el demonio o lo que sea, dígame, ¿cómo se le hace un exorcismo? Por de pronto habría que meterla en una máquina del tiempo y hacer que volviera al siglo XVI. Hasta entonces, la presencia del diablo como personaje se limitaba a historias medievales. De repente se había convertido en algo urbano y tangible, algo que podía estar sucediendo aquí y ahora. Su hija Regan no dice que es un demonio, dice que es el demonio mismo. El terror surgía de la sensación de realidad que destilaba la película. La irrupción del mal en un mundo tan cotidiano provocaba un creciente desasosiego en el espectador. Chicos, tenemos una invitada. Usted morirá en el espacio. El Exorcista marcó también el comienzo del reinado de los efectos especiales y de maquillaje en el cine de terror. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? La truculencia de sus golpes de efecto creó escuela. Algunos trucos, sin embargo, eran bien sencillos. Para mostrar el frío que llenaba la habitación de la niña, se construyó el decorado dentro de una cámara frigorífica industrial. Y la famosa vomitona verde no es más que puré de guisante impulsado hasta la boca por un tubo camuflado. El Exorcista es una pieza clave en la evolución posterior del cine de terror. Fue la primera cinta de su género en ser nominada a 10 Oscar, ganando 2 al mejor guión y al mejor sonido, y sigue siendo una de las 20 películas más rentables de la historia del cine. Pero por encima de todo, 35 años después de su estreno, mantiene intacta su capacidad escalofriante. Magnífico día para un exorcismo. Así que lo dicho, dispónganse a pasar miedo, pero miedo de verdad. Pues así termina, digamos, una de las sagas, como digo, más vistas y yo creo que menos comprendidas. Yo creo que fue una película eclipsada totalmente, aparte de todo eso que decía el reportaje al principio, creo que era puro marketing, porque
Siempre, en todos los análisis que he leído sobre la película, siempre se dice la famosa esa que se tuvo que abortar, porque la madre que decidió abortar después de ver la película, yo creo que eso es un marketing, ¿no? Sí, es marketing, pero también hay que tener en cuenta que sí que es una obra maestra del cine, al menos la primera. El resto, mm, sí que la calidad baja bastante. Sobre todo estoy hablando de la segunda y... Vamos a y- centrarnos ahora en la primera y luego ya hacemos digamos lo correcto con la segunda y tercera. Fue una película primero, escrita por William Peter Blatty, que para situar un poco a los amigos oyentes era jesuita. Era un jesuita de unos 21 años cuando se topó con un caso real que a él le llamó la atención porque era... ¿Era jesuita o estudió en un colegio de jesuitas? El Bueno, dato- Creo que estudió, que no aspirante a era... jesuita, Exacto, aspirante. sí, sí. Lo que sería, por ejemplo, un seminarista jesuita, ¿no? Por así decirlo. Y no terminó, no llegó evidentemente a ser jesuita, sino estaba estudiando allí con una perspectiva a serlo, pero al final no. Y fue en ese momento cuando él se topó con un caso real, que fue un caso acaecido en 1949, que era un chico llamado Robbie Mannheim. Y ahí fue cuando, digamos, él se sintió impactado por este caso y decidió, años más tarde, llevarlo a la novela. De todas formas, es un caso muy poco conocido que salió a la luz posteriormente al libro, a la película, etcétera, porque se llevó muy en secreto. De hecho, nadie sabe exactamente si el nombre que acabas de decir es exacto. Sí, yo creo que fue un seudónimo, lo dice muchas Exacto. de... Lo que sí se sabe es que tuvieron que ser cerca de, no recuerdo si eran 8 o 10 sacerdotes los que de forma intensiva se iban turnando, pero en grupos de 3 o de 4 para hacer este exorcismo. Y aún hoy hay sacerdotes que sí que creen que habían hecho un exorcismo y otros que no están seguros de lo que estaban viendo. Hombre, eso es una cosa que realmente siempre, y una cosa que tener que apuntada, la creencia en el exorcismo dentro de la propia iglesia está, digamos, como bien podemos decir hoy, dejada a la teoría de cada uno, porque así como, por ejemplo, se habla de que los exorcismos evangélicos narrados en los evangelios de Jesús, muchos exegetas actuales dicen que evidentemente no eran lo que nosotros hoy entendemos por un exorcismo, sino que eran enfermedades mentales de la época. Sí, pero el anterior papa, por ejemplo, se creía en el tema del exorcismo y en el tema del diablo. Por eso te digo que dentro de la propia iglesia hay opiniones para todos los gustos, y tanto en defensa como en contra. Ahora luego escucharemos en El Exorcista 3 cuando le preguntan al obispo, ¿y usted cree en eso? A mí me da igual, si yo, a mí me preocupa que los chicos tengan becas, que bueno, eso está en legión. Otra de las cosas también que intentaba hacer Black Edward, nombré a Black Edward porque iba a decir que William Peter Blatty era guionista de Black Edward. Él le hizo el guión de La venganza de la Pantera Rosa y el guión de Darling Lily, aquella que estuvimos hablando de Darling Lily. No me cuadra, cuadra, realmente no me pues cuadra. Pues sí, mira los títulos de crédito de Darling Lily y está William Peter Blatty. Dice, William. Yo sabía que él antes de esto hacía comedias y luego se encontró con que la gente no compraba comedias y tuvo que rescatar el libro. Una de las comedias, no La Pantera Rosa, pero sí La venganza de la Pantera Rosa, el guión es del que escribió la novela El Exorcista, igual que Darling Lily también. Hasta que llegó un momento en donde él quiso hacer algo serio, como le pasa a todo el mundo, ¿no? Quiere ser... Pero según explicaba él, era por falta de trabajo, ¿no? Que la comedia había bajado y intentó hacer más que nada una película de terror, pero yo creo que salió más un documental, ¿no? Salirse un poco del género, sobre todo. Sí. Es que eso es lo que quería, le quería dar un tono de realista. Él consultó con un amigo suyo sacerdote, que por cierto sale en la película, que era el que hace del padre Dyer. Que le da la extrema opción a... Ese hombre es actor, es sacerdote de verdad. Al padre Merrin, creo que era, o al padre Carra, al que le daba la extrema opción. Al padre Carra, el que cae por las escaleras. Y él consultó muchísimo, y él lo único que dijo, la única característica que era que si esta historia se llevaba al cine, quería hacerla de una manera seria, que no quería ser las chorradas que se suelen hacer, de Texas, como por ejemplo Posesión, que hizo Shirley MacLaine, que era una asquerosidad de película, una chorrada. O él dijo, si yo quiero llevar esto a la pantalla, vamos a hacerlo de una seriedad pues inaudita en este género, ¿no? El género de terror no se caracteriza precisamente por ser serios ni rigurosos, sino por ofrecer sangre y lo que sea al público juvenil, pero no por ser serio.